las religiones, por ejemplo, vamos a hablar de los adventistas. Tienen a Elena White, a una profetisa. Pero ¿qué ha hecho de mella esta mujer, o qué hizo? Ya murió. ¿Qué hizo de mella? Algo de mella, o sea, hizo problemas, pero vamos, pero no muchos, pero problemas al fin y al cabo. Cada religión tiene sus profetas, pero hay un profeta, entre comillas, vuelvo a decir falso, Mahoma, que es el que ha llevado a millones de gentes al Islam. Entonces estamos hablando que no es un profeta como Elena White, con los adventistas, es un decir. Estamos hablando que es un profeta que ha llevado a muchísima gente al Islam, a pesar de que él murió y no resucitó. Ahora, anoten este otro nombre, les va a servir. ABD, Ad, Alá, o Allá, es con doble L, A-L-L-A. Recuerda que en la Tanaj dice que nombres de dioses, de otros dioses no mencionaréis, pero para adoración, para estudio sí se puede, por si no, entonces ¿cómo aprenderíamos? Ab, Alá, fue el padre de Mahoma. Ahora, este Ab, Alá, o Ab, Allá, como dicen algunos, iba a ser sacrificado, porque su padre había pedido a Dios, a su Dios, 10 hijos, y que si le concedía uno más ofrecería a ese, y ese era Alá, el padre de Mahoma. Entonces él para zafarse, por así decirlo, de esa promesa que él había hecho a su Dios, él dijo, bueno, voy a consultar con una divina, y entonces la divina le dijo, no te preocupes, no sacrifiques al niño, no lo sacrifiques, y entonces sacrifica 100 camellos en lugar del niño, en su lugar. Y entonces él sacrificó 100 camellos. Todo esto que te estoy diciendo, mira muy bien el orden. Ab, Alá, fue el padre de Mahoma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, no Mahoma, iba a ser sacrificado, porque su padre había pedido a su Dios que si le concedía un hijo más, se lo iba a entregar a él. Pero en lugar de él, sacrifica 100 camellos. Bueno, date cuenta cómo se va creando toda la historia. Ahora, el Islam, voy a decir algunas cosas y después voy a ir de aquí para allá, pero después ya va a quedar todo ya comprendido. El Islam enseña que cuando Mahoma era pequeño, 2 hombres vestidos de blanco, supuestamente ángeles, se le aparecieron y le abrieron el pecho, le sacaron el corazón, lo limpiaron con nieve, sacaron un coágulo negro que tenía ahí Mahoma, y entonces volvieron a cerrar el pecho. Ahora, ¿esto por qué es importante? Fíjate muy bien, el Islam, no dije que otra religión, dije el Islam, enseña que cuando Mahoma era niño, 2 hombres vestidos de blanco le abrieron el pecho, sacaron el corazón de Mahoma, lo limpiaron con nieve, y sacaron un coágulo negro que tenía. Entonces supuestamente tenía una cicatriz. Ahora, es aquí donde la Iglesia Católica hizo todo este enredo y todo este invento, porque el Islam es hijo de la Católica Romana. Eso que quede bien claro para que después al final ya vayamos desglosando de dónde va a salir la bestia, cómo va a salir la bestia y por qué sale la bestia según la Tanaj. En una caravana donde llevaban al niño Mahoma, o sea, Mahoma todavía era niño, un monje católico, Bajira, B grande A H-I-R-A, Bajira, un monje católico, dicen que paró la caravana. Recuerda, todo esto es mitología, ¿eh? Dicen que pero aquí es donde la mitología se mezcla con la verdad. Y tú puedes decir, pero ¿cómo se va a mezclar? Entonces este monje católico vio
le pidió a los que llevaba, sobre todo al tío que llevaba a Mahoma, que le enseñara el pecho. Pero ¿por qué le tenía que enseñar el pecho el niño Mahoma a un monje católico? ¿Tú crees que los árabes iban a detener así? A ver, quítenle la camisa. Y iba a aceptar los árabes que vieron a un niño. No, no, todo es una maquinación de la Iglesia Católica Romana. Entonces, este monje en Bajira vio la marca que tenía Mahoma, pongan mucha atención, según él, vio vio la marca en la espalda. O sea que supuestamente los ángeles lo operaron por la espalda. Y dijo esto, y es ahí donde se desata ya todo. Si ven los judíos, dijo el monje católico, esto, tramarán mal en contra del niño Mahoma. Recuerda lo que ya dije, mezclas, Ismael, Esaf, fiero, etc. Ahora, agrégale más veneno al veneno. Y este monje es el que encendió todo, más todavía de lo que ya había, el odio del pueblo árabe hacia nuestro pueblo judío. Si los judíos ven esta marca que tiene el niño, los judíos van a tramar mal contra el niño. Ahí empezó todo. Mahoma pierde a su mamá a los 6 años y él se casa a los 25 años. Pero ¿con quién se casa Mahoma? Se casó con una viuda rica de 40 años de edad. Anoten su nombre, Khadijah, Khadijah. Y esta mujer era católica, era servidora del Papa, Khadijah. Tuvieron 2 hijos, los 2 hijos varones murieron y tuvieron 4 hijas. Y atención, la mayor de las hijas de Mahoma se llamaba Fátima. Pongan mucha atención. Fátima. Ahora, Fátima, que era la mayor hija de Mahoma, se casa con el sucesor de Mahoma. Ahora, el invento de la católica romana es este. Que entonces se casara con esta mujer viuda, católica romana, árabe, pero católica romana, y que empezara a adiestrar a Mahoma para otras cosas. Entonces Mahoma dijo que una noche, mientras él dormía junto a la Kaaba, y después voy a ministrar qué es la Kaaba, con calma vamos a ver todos, junto a la Kaaba, dice que lo despertó un ángel y que lo guió a un animal celestial con alas llamado Burak, B-U-R-A-Q. Entonces dice la leyenda para nosotros, pero para ellos es real, que mientras dormía Mahoma un ángel lo despertó, él estaba durmiendo junto a la Kaaba, y lo guió a un animal celeste con alas, como si fuera un caballo, tipo un unicornio, etcétera, parecido. Y que este monstruo, Burak, lo llevó, para nosotros monstruo, para él casi un malaj. Volaron hacia las ruinas del templo en Jerusalén. Recuerda, estamos hablando del año 300 en adelante. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. ¿Vamos bien? Por Tito. Entonces, dice que este animal celestial con alas lo llevó a las ruinas del templo de Jerusalén. Y Mahoma dijo que en el sitio del templo se unieron 3 profetas atrás de él. Uno de ellos era Abraham, otro Moshe y otro Yahshua. Y que oraron detrás de él. Ahora, fíjate muy bien lo que dice el Islam. Que estaba Abraham, Moshe y Jesús, tal cual lo estoy diciendo. No dice Yahshua, dice Jesús.
¿Por qué tenía que decir Mahoma el nombre de un dios griego, romano? Porque todo estaba maquinado por la Iglesia Católica Romana. Sí mencionó a Abraham, sí mencionó a Moshe, pero no mencionó a Yeshua siquiera, o Yahshua. No, él mencionó Jesús. ¿Por qué? De Abraham, Moshe, a un nombre de un dios griego, romano. Después en su narración dice Mahoma que voló hacia el cielo y que Dios mismo le dio la instrucción de orar 5 veces al día, por eso ellos oran 5 veces al día, y el credo del Islam. Entonces, ¿qué es lo que primero hizo Mahoma? ¿Qué es lo que primero hizo Mahoma ya al ser mayor, etcétera? Y adiestrado con todo eso desde que del monje Mahira le dijo, si ven los judíos esto, van a odiar al niño. ¿Qué es lo primero que hizo Mahoma ya como adulto? Él empezó a atacar pueblos judíos. Él empezó a matar a judíos, para que se entienda más claro. Aldeas de judíos. Mató muchos judíos. Recuerda lo que acabo de decir, que después del encuentro con Abraham, Moshe y Jesús, quiero que capten bien porque no dijo Yahshua y Yeshua, voló hacia el cielo y que Dios mismo le dio la instrucción de orar 5 veces al día. Ahora, le dio el credo del Islam. Antes del Islam, antes de que fuera fundado el Islam, les dije que iba yo a ir de aquí para acá, perdónenme, amado Saguín. Antes del Islam, los árabes sabeos adoraban la luna como deidad, pues, y adoraban la luna creciente. Recuerda que el diablo copia. Nosotros guardamos la fiesta de Rosh Hodesh, está en la Tanaj. Entonces el diablo siempre copia. Entonces, los antes del Islam, porque el Islam es una cosa, mucho después, lógico, árabes ya había, pero ellos adoraban la luna mucho antes del Islam. Ahora, Khadija era la viuda rica, decía yo, ella era una seguidora papal, total. Ella se había retirado primero a un convento y de ahí la fueron a sacar para casarla con Mahoma. Su primo de Khadija tenía mucha influencia en Mahoma. Su nombre es W-A-R-A-Q-U-A-H, Baracuá. Tenía una influencia muy tremenda en Mahoma. Y él era árabe y él era católico romano. Era primo de Khadija, la esposa de Mahoma. Entonces, si tú te das cuenta, Mahoma tuvo influencia católica romana por todas partes, por parte de su esposa y por parte del primo de su esposa. ¿Con qué aleccionaron a Mahoma? Con lecciones, lo voy a decir tal cual para que se entienda, con lecciones de San Agustín de Hipona, con todo lo que escribió, o algunas de las cosas que escribió San Agustín de Hipona, aleccionaron a Mahoma. O sea, la doctrina de Mahoma es católico-romana. Es odiar a los judíos en pocas palabras. Ahora, ¿qué se le dijo por medio de Barak y todos aquellos? ¿Qué se le dijo? Lo primero que se le dijo es que los judíos eran sus enemigos. Y a los que no aceptaran, fíjate muy bien, él era árabe, entonces le dijo, los judíos son tus enemigos. Y los que no acepten el catolicismo, igualmente también serán tus enemigos. Entonces, toda la doctrina de Mahoma fue sacada del catolicismo romano. Recuerda siempre esto, el vínculo entre el Vaticano, que viene de vaticinio,
que quiere decir centro de adivinación, con el Islam. Nunca se te vaya a olvidar eso, amado Aj, amada Jod. ¿Recuerdas? Dije que es un libro netamente judío y que siempre ha habido las dos naciones. Entonces, no es que de repente sale una bestia ya. No, eso es desde Bereshit, desde el principio. Ahora, el Papa de aquella época manda a atacar Jerusalén. Pero pongan mucha atención. Ya había lugares católicos en Jerusalén. Entonces el Papa manda a atacar a Jerusalén a través de los árabes. Pero mucho ojo lo que voy a decir. Los lugares católicos no fueron atacados. ¿Por qué? Lógico, son lo mismo. Solamente fueron atacados los Yehudim, los judíos, sus sinagogas de aquel tiempo, pero no fueron atacados los templos católicos de aquel tiempo. Ahora, esto que voy a decir es de mucho peso, muy importante. Bajo la dirección de Baracuá, el primo de la esposa de Mahoma, bajo su dirección, recuerda que era católico, escribió en el Corán que Ismael era el elegido para el sacrificio de Abraham. ¿De dónde vino la idea de que era Ismael y no Isaac? De un católico árabe, el primo de la esposa de Mahoma. Ahora, ¿qué fue lo que, como resultado de todo esto, yo di una plática hace tiempo sobre la cúpula de la roca, ¿se acuerdan? Entonces, como resultado de todo esto, de que había sido Ismael el elegido y no Isaac, entonces construyen la cúpula de la roca, donde también dicen los islamistas, los musulmanes, dicen que Mahoma ascendió a los cielos, pero sabemos que no, que él murió y no resucitó. El único que resucitó fue Yahshua HaMashiach. Entonces, pongan mucha atención. Aquí empieza, siempre el poder va a dividir a la gente. El hambre del poder. Entonces empieza la división y el poder entre los musulmanes. Ellos querían la Europa católica. Eso ya es historia, pero es real. Entonces, los musulmanes decían, no, ya peleamos por el Papa. Ahora que nos dé cosas el Papa. Entonces ellos querían la Europa católica. El Papa reúne a sus ejércitos contra los árabes. Y esos son los cruzados. Es muy importante. Tú has de haber visto varias películas ahí o documentales en canales norteamericanos. Pero a veces no se sabe de dónde salieron los cruzados. Ahora ya lo sabes. Era el ejército del Papa defendiendo a la Europa católica contra los árabes. El Papa quedó muy enojado porque Jerusalén se le fue de las manos. Ya no pudo tener Jerusalén como la capital de la Iglesia Católica Romana. En venganza, pongan mucha atención, bien atentos, en venganza los árabes invadieron España y Portugal. Por eso dije que muchos hijos de Ismael también pasaron acá. Entonces, bueno, el Papa reúne su ejército, son los cruzados contra los árabes, se le va a Jerusalén de las manos del Papa, pero los árabes no iban a quedar tranquilos, entonces ellos invadieron España y Portugal. Te comenté y solo cuenta la historia claramente que los árabes tuvieron 8 siglos, por eso hay tanta arquitectura allá en España morisca, árabe. Los árabes, pongan mucha atención acá, amados, es donde entran las trampas de la católica romana. Los árabes nombraron a una aldea Fátima. ¿Quién era Fátima? La hija mayor de Mahoma. Los árabes nombraron a esta aldea así en honor a la hija de Mahoma. Ahora, voy por partes. Al ver los árabes que se habían extendido
demasiado y que ya no tenían control los mismos árabes, entonces tuvo que haber acuerdos con la Iglesia Católica Romana. A los musulmanes se les permitió Turquía, y anoten eso. Es mucho importante y vamos a ir sobre la bestia. A los musulmanes se les permitió Turquía y a los católicos, anótenlo, el Líbano. Entonces, hay cantidad, y voy a ir desglosando esto con más detalles. Ya a los musulmanes entonces se les permitió Turquía por parte del Papa y a los católicos el Líbano. Es decir, que en pocas palabras el Papa siempre ha tenido control prácticamente de todo. En cuanto a la tierra, pues sabemos que todo está en manos de Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, ¿qué se permitió con este acuerdo que tuvieron ellos? Se permitió construir mezquitas árabes en países católicos sin interferencias de la Iglesia Católica Romana. Y se permitió a la Iglesia Católica Romana construir iglesias católicas o templos católicos en países árabes. Mira, es una mezcolanza tremenda, pero todos dirigidos bajo el mismo Dios. Hazotán, Yahshua HaMashiach le reprenda. En los siguientes años, estoy hablando ya de más años, pasaron, en Portugal hubo una revuelta socialista. Una revuelta socialista. Y el Vaticano quiso detener esto. Y la única forma de detener esto era, para que se alejaran los árabes, también quedaran tranquilos, que apareciera la Virgen de Fátima en Portugal. Y esa imagen es muy venerada. Entonces, vuelvo a repetir, hubo una revuelta socialista en Portugal. Entonces había mucho peligro para la Iglesia Católica Romana, porque los árabes habían ya tomado más control todavía de Portugal. Entonces el Vaticano hizo aparecer a la Virgen de Fátima. Estoy hablando ya de mucho más para acá, año 1917. Pongan mucha atención. Los árabes no piensan que es la Virgen María, pues para el católico, sino piensan que se apareció la hija de Mahoma. Y entonces Mahoma en uno de sus escritos dice, Fátima es la segunda mujer más venerada en el cielo después de la Virgen María. ¿Por qué tendría que decir eso a un árabe? Porque estaba leccionado con lecciones católicas romanas. La Segunda Guerra Mundial, con el Papa Pío XII, es el saludo nazi, un saludo musulmán. El hecho de extender el brazo con la mano recta y hacer el saludo, que no lo voy a hacer acá, es un saludo musulmán. El mismo saludo lo tiene Hamas y Hezbollah. Entonces, Hitler, ahora nos explicamos quién era o qué era. Yo puse varios videos hace como 3 o 4 años acá. Hitler era católico romano y estaba muy influenciado por el Islam. Por eso el saludo de Hitler. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, a ver, voy a algo. Inclusive el ejército de Francisco Franco en España era musulmán. Era musulmán. Voy a hacer un paréntesis bien grandote acá. Mi abuelo sale antes de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive en el año 1910, él llega aquí a América. Recuerda, el ejército de Francisco Franco, el que en aquel entonces era el líder o el presidente, por así decirlo, de España, el ejército era musulmán. Toda la conspiración, ahora ya entiendes por qué
más cosas, amado, ya entiendes por qué Hitler le dijo, nada más le tronó los dedos a Francisco Franco y le dijo, mándame los judíos de España para acá. Los voy a quemar. ¿Por qué obedecieron? Porque todo tiene sus raíces en el Islam. Ahora vamos entendiendo quién es la bestia. Tremendo. Ahora, la Iglesia Católica Romana hizo aparecer, entre comillas, apariciones, vale la redundancia, de vírgenes por todos lados, porque así detenían las revueltas. Mira la Virgen de Guadalupe de acá de México, la luna musulmana a sus pies. ¿Sí se va entendiendo? Todo es lo mismo. No es en sí la conquista, no me quiero desviar mucho del tema, pero la conquista tiene mucho que ver, decir, bueno, vamos a aplacar a estos indios y los vamos a aplacar así, les vamos a poner a su virgen de color, porque hay una Virgen de Guadalupe igual en España, nada más que es blanquita y aquí es morenita. Pero ¿por qué tiene la luna musulmana a los pies? Es que todo es Islam. El cambiarle el nombre al Salvador del mundo y ponerle un nombre de un Dios pagano y sobre todo lo que significa Jesús, que es una abominación, no puede venir más que de alguien que odie a un judío, al pueblo judío, para que significa, no voy a decir aquí lo que significa Jesús, pero muchos de ustedes sí saben qué significa Jesús, ¿verdad? Entonces, si no, investiguenlo, amados Sahim. Para que alguien haya dicho eso de nuestro Mashiach, se necesita tener un odio tremendo por el pueblo de Israel. Y el único que odia a Israel es Ismael. Entonces, pero todo liderado, recuerda, por la Iglesia Católica Romana. Es muy importante que no solamente Hamas, Hezbollah y todos esos grupos islámicos tienen ese saludo. Cualquier grupo extremista árabe o de otra índole, pero son descendientes de Ismael y de Sab, tienen ese tipo de saludo, como el que hacía Hitler. De esta forma nosotros vamos entendiendo y vamos a entrar a cosas mucho más profundas, si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, para que tú vayas comprendiendo cómo se van a poner las cosas y que más te vale a ti, a mí, a todos, mantenernos en extrema santidad. Y una cosa importante, amados, cumplir bien los mitzvot, la Torah. Por eso es la invitación, entren rápido al pacto, guarden bien el Shabbat, guarden bien los Shabbatones, porque cuando resurja, ya está resurgiendo el Islam radical, no va a haber escapatoria para los que no guarden Torah. Alguien puede decir, bueno, yo soy buen mesiánico y estoy dispuesto a morir por Yahshua. No es cierto. Si no guarda ni siquiera un Shabbat bien, le dio un pánico entrar a la circuncisión, ¿cómo va a morir por Yahshua? Pero un árabe sí está dispuesto a morir por Alá. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, amados preciosos en el eterno Yahshua HaMashiach, qué es la bestia y qué es el sistema global. Primeramente, el Eterno, voy a tocar este tema, continuamos dentro de 8 días, no lo quiero tocar en Shabbat, porque el Shabbat es para el Adón Yahweh. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos en Shabbat a partir del viernes a las 6 de la tarde, hora central de México. Shalom Ubrajá, amados Sagín que se conectaron. Muchas gracias por haberse conectado. Shalom.